Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? buenos días. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo te pillo? Cuéntame, ¿qué haces? Muy bien, deseando volver a compartir contigo una charla más. Aquí también saboreando un delicioso café de avellana, ¿cómo no? Pues yo hoy con agua, cariño, que no me ha dado tiempo de hacerme el té, pero necesito Bueno, hidratar la garganta. no, pues el agua también es bastante sana, pues eso está muy bien, con tal de Sí, que estemos hidratadas. pues sí. Mira, Nancy, que hoy vamos a hablar de un temita interesante donde se ponga, la flexibilidad. Sí, flexibilidad al cambio, ¿no? Que a veces nos cuesta, ¿no? Que te ponemos resistencia a ello y bueno, pues cuando sueltas todo y navegas con la corriente, pues yo creo que todo va mejor, ¿no? Es esa flexibilidad que se refiere pues a que nos podamos ajustar a nuevas situaciones, nuevos desafíos, cambios en la vida, a poder ver la vida de otra perspectiva, buscar estrategias, encontrar soluciones y de paso pues ser creativos en esos desafíos. Exacto. Eso de verdad que se escucha muy bonito y es lo que todos queremos. Poder Pero ¿cómo desarrollar. se aplica? Exacto, exacto, porque poder desarrollar esa capacidad de fluir, como se dice, no fluye con la vida. Y la vida te está dando de hostias y tú dices, a ver, perdón, ¿cómo que fluya con la vida si esto está que me tiene aquí como bloqueada, como retorcida, ¿no? Entonces, Sí, sí, cuando escuchamos todo esto. Es interesante y a veces es como que te frustra, ¿no? Porque tú dices, es que de verdad yo intento ser flexible, pero cuesta mucho. Yo, por sí, ejemplo, fíjate, cuando empecé la formación de yoga, ahí fue cuando yo me di cuenta, de mi inflexibilidad, porque el cuerpo nos muestra muchas veces eso que no somos conscientes, ¿no? Eso que nos cuesta mirar en nosotros. Entonces, me acuerdo que cuando hacíamos asanas de flexibilidad, me costaban un montón. O sea, yo las asanas de equilibrio, sobre todo de pie, perfecto, pero cuando intentaba hacer una asana de flexibilidad, me dolía todo el cuerpo. va, Y me acuerdo que en ese momento estaba haciendo spinning y dejé de hacer spinning porque me dijeron que no ayudaba, ¿no? En las articulaciones de las piernas a que las piernas tuviesen mayor flexibilidad. fíjate. Pero aún así me seguía costando. Y entonces fue cuando me di cuenta, porque en yoga lo que miramos a través de las asanas, cuando estamos con las personas, ¿no? Viendo ese proceso del cuerpo y cómo el cuerpo va hablando. Vemos cómo una persona cuando está pasando por un proceso, porque también son periodos, Sí, que le cuesta adaptarse a un cambio, su cuerpo empieza a estar como más tenso, ¿no? Y hay personas que vivimos durante mucho tiempo con esa tensión. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que nos cuesta. Y hay mucha gente con la que yo he hablado que me dice, no, yo no hago yoga porque es que no tengo nada de flexibilidad. Y yo me quedo mirando así y me río, ¿no? Porque digo, claro, va y relacionado. está relacionado con lo flexible que puedes llegar a ser mentalmente y que no somos conscientes. Luego también es muy bonito ver el desarrollo y ver que a medida que el cuerpo se va flexibilizando, nuestra mente, nuestra conducta, nuestros pensamientos también se van flexibilizando. Nuestras creencias y nuestros patrones entran en jaque, porque a través del cuerpo empezamos como a dilatar y como que se empieza a abrir todas esas memorias internas y al Ujú. empezar a verlas, entonces trabajamos en estas cositas nuestras y llegamos a esa flexibilidad. Entonces, cuando me mencionabas todo esto, yo digo, eso es lo que todos queremos, pero realmente llegar allí, aunque se puede, porque sí se puede, Claro, en menor o en mayor medida se puede ir llegando a ese objetivo. Es cierto que muchas veces nos los tenemos que currar mucho, que hay que trabajarlo y que mucha gente no lo trabaja porque no se da cuenta.
lo que tú comentabas en otros de los capítulos, ¿no? Hay que darse cuenta, porque una persona si no se da cuenta que hay algo que le está bloqueando o que hay algo que realmente depende de esa persona y no Ujú. de los otros, entonces no se gestiona y sigues tirando balones fuera y son los demás. Y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Con la flexibilidad pasa esto. Cuando uno intenta como las cosas tienen que ser así y somos así súper cuadrículos para Cuadriculados. algunas cosas, nos cuesta caer en cuenta de que realmente la propuesta de la otra persona o la situación nos está pidiendo que nos abramos a otra posibilidad, que existen otras posibilidades, que existen otras verdades, ¿no? Entonces, en función a eso que tú comentas, sí, no sé si quieres compartir algo que te haya pasado o alguna situación donde tú sientas que has tenido que identificar esa inflexibilidad y cómo la transitaste, si has logrado ser flexible en algún área de tu vida. Sí, claro. Y me cuesta mucho por mi personalidad y por mis vivencias. Me cuesta mucho ser flexible porque pues yo tiendo a, voy a por esto, no sé si por mi signo, por mi personalidad, no lo sé, pero yo me fijo la meta y voy a ese objetivo y me lo fijo y voy y voy y voy. Y sin saber que por el camino te pueden pasar Ujú, muchísimas cosas que o te van a fortalecer o te van ujú, a facilitar el llegar allí. Pero como tú estás enfocada en eso, pues te obcecas ujú, y dices, es que yo lo quiero así y así tiene que ser. Y sí, me ha pasado con un evento muy cercano que tengo, que yo estaba pues muy obcecada, que tenía que ser así, este día, y que lo quiero así. Y bueno, y lo que hacía era dañarme mi cuerpo, que efectivamente es lo que tú dices, habla, tu cuerpo habla y te empiezan a salir cosas, enfermedades o alergias, un tipo de alergia, un tipo de cosas en la piel sobre todo, que la piel también habla ujú. y te empiezas a encontrar cansada porque es una lucha contigo mismo. Sí, Y sí, entonces ahí he aprendido o a reconocer efectivamente de que soy así, ya. llamémoslo terca, muy Sí, sí. terca, cuando me enfoco en lo que quiero. Y yo lo diseño en mi mente y si no es así, pues te causa pues, frustración y lo expresas de alguna manera, o dolor de cabeza, o cansancio, o muy irascible, todo este tipo de situaciones que tú no ves porque para ti es muy cotidiano. O sea, el que tú seas así, llevas toda una vida siendo así, entonces tú no lo notas. Por eso es importante el darte cuenta. En mi caso, yo no me daba cuenta, o sea, yo decía, pues es que yo soy así, yo lo voy a conseguir por eso, por la tenacidad o sobre todo por la resiliencia, ¿no? Porque son características de personas, ¿no? De personas fuertes, independientes, pues tener la resiliencia, ese tipo de cosas que a veces te vienen bien, pero en un conjunto, ¿no? Saber cuándo aplicas un pedacito de cada cosa, es como la fórmula perfecta, una gotita de esto, una gotita de paciencia, una gotita tal, y ya haces un elixir bastante potente para poder continuar con esa meta, ¿no? Y entonces pues ahí entra tu entorno, que es importante. ¿No? Las personas que están contigo y te digan, pues, oye, pues mira, esto está bien, pero ojo, no te obceques con eso, relájate, míralo, mira otras opciones. Si te está presentando la vida estas cosas, escúchate o escucha la vida para que esto pueda salir. Y efectivamente así fue. Me relajé, escuché, oye, pues sí, tienes razón, vamos a hacerlo por este lado. Y para mí ha resultado gratificante porque yo me lo había imaginado de esa manera, pero por esperar, por entender y por dejarme llevar, pues oye, he obtenido una cosa maravillosa que mucho mejor de lo que me lo había diseñado, más económico, más tranquilo, más tiempo, ¿no? Y eso pues está bastante bien. Y ahí fue donde entendí que, oye, pues sí, llevo mucho tiempo en mi vida siendo así
vamos a relajarnos, que es tiempo de relajarnos y de dejarte llevar y fluir. Y pues también eso hace parte, pues eso, ¿cómo lo consigues? Eso pues escuchándote, haciéndote pues eso, yoga o escuchándote algo que te tranquilice, que te aquiete tu mente y te permita pues ver lo que no te deja ver el día a día, reenfocar el pensamiento, ¿no? Que te permite, pues, darte esa posibilidad de cambio y no sentirte amenazado, ¿no? Porque dices, bueno, es que estoy en un lugar que no me siento cómodo y te sientes amenazado. Eso también. Y bueno, pues lo que te decía, las nuevas experiencias que son nuevos desafíos y te permiten pues desarrollar esa capacidad de adaptación que no debemos perder. Siempre somos seres que se tienen que adaptar en cada medio. Hay gente que se adapta más fácil que otros, a otros nos cuesta más, pero lo importante es adaptar y manejar el estrés, que en personas como yo está a flor de piel. Entonces, estas prácticas, ya te digo, una goterita de cada cosa, de mindfulness, de enfocar el pensamiento, de abrirte a las experiencias y aprender a manejar el estrés, pues te va a permitir, pues, un éxito en lo que quieras desarrollar sin atentar contra ti mismo, contra tu salud mental. Sí, has dicho algo que realmente, bueno, hay dos cositas muy interesantes. Una es que muchas veces en ese afán, ¿no? De la perseverancia, la constancia, es que claro, si lo quieres, lo puedes. ¿Y tú qué? Vale. Si lo quiero, lo puedo y pongo el foco y hacia allá voy y no tengo y no miro hacia los lados y es eso y es eso y es eso y de Mm. repente viene la vida y te está diciendo que no, que es por Tas, aquí, que que no, no. que es por aquí, que no se te va a dar. Y ahí es donde está esa flexibilidad, ¿no? Ahí es donde está el poder de conocerse, porque Eso cuando tú es. conoces, tú puedes tener un foco, tú tienes un objetivo, pero tú puedes reconducir el camino para llegar a ese objetivo. Y allí es donde necesitamos desarrollar la flexibilidad. Entonces, por ejemplo, y lo puedes hacer si con yoga, andando, nadando, Mm. escribiendo, pintando, cocinando, con música, bailando. La historia es el poder atenderte, el poder tener esa observación, ¿no? De darte cuenta. El Creo llegar al que estado, a ese estado que te permita observarte con tranquilidad. Es decir, los toros desde la barrera, es decir, oye, pues mira, quizá tengo esa razón, pues mira, voy a escuchar, si cojo este camino, ¿qué me puede pasar, no? Es también tener esa chispa de riesgo, ya te digo, las gotitas de muchas cositas que te van a permitir al final poder lograr ese éxito que no era como te lo planteabas, pero oye, va a ser mucho mejor en algunos casos y merece la pena. Perder para ganar no es perder, como decían. sí, es darte cuenta, ¿no? Es permitirte darte cuenta que hay algo que estás haciendo que te está incomodando y que el hecho de que no estés consiguiendo el objetivo ahora no implica el que no vayas a conseguirlo y quizás ese objetivo te lleve a algo mejor, ¿no? Ahí está ese regalo que nos da el poder desarrollar, porque es algo que se desarrolla, esa flexibilidad al cambio, porque muchas veces desde los miedos que tenemos o dentro de las exigencias, los patrones y las creencias que se nos han generado, que nos han vendido y que hemos comprado, pues está el persistir en cosas que de repente no son para nosotros y que de repente en el camino nos vamos dando cuenta. Es como cuando empiezas una carrera, ¿no? Y entonces te das cuenta que no, a mitad de la carrera, que no. Incluso gente que termina la profesión, ejerce y ejerciendo se da cuenta que no, que esa profesión no va para esa persona y Sí. tiene la capacidad suficiente como para ser flexible consigo mismo y decir, pues reconducimos, ¿no? Y dejar de conceptualizar el fracaso como algo que es negativo. Uno tiene que experimentar y experimentar muchas Sí. veces te lleva a que las cosas en el camino no sean lo que tú creías o querías que fuesen. Y pasa lo mismo con las parejas, pasa lo mismo
con la familia, pasa lo mismo con los amigos, porque somos seres humanos. A eso iba, que la flexibilidad no solamente es en un campo de nuestras vidas, no solamente es en el amor, está también en las relaciones, como tú decías, de pareja, de familia, del entorno y también sobre todo en el trabajo, porque hay personas que se enfocan mucho en el trabajo y eso es su mundo y su razón de ser. Y Mm. entonces, pues vamos a tener que mejorar en ese aspecto, o sea, en el aspecto que nosotros queramos o el que esté en ese momento requiriendo un refuerzo, ¿no? Por ejemplo, en el Claro. trabajo, pues adaptarte a nuevos proyectos, a gente le cuesta, ¿no? El poder cambiar, le asusta el cambio, decir, bueno, pues es que estoy aquí en la comodidad de esto que ya me sé. Y me ponen nuevos proyectos, pero eso está muy bien porque eso es un desafío, es conocerte, es Ujú. reinventarte. Sí, Aprendes nuevas habilidades, descubres o aprendes esas nuevas habilidades que te van a hacer pues una super persona, ¿no? Y trabajar en equipo es bien importante. Fíjate que a mí me gusta mucho eso, trabajar en equipo, porque aprendes mucho, desarrollas también esas habilidades, porque manejar a personas no es fácil o que ese entorno vaya muy bien es bastante complicado. Entonces, pues te va a permitir una manera efectiva de poderte adaptar y sobre todo de poderte comunicar, que es nuestra falla hoy en día, el comunicarnos y lo hacemos acertadamente, ¿no? Asertivamente. Bueno, el estrés, como no, siempre está presente, es una latente en todo. Bueno, eso en cuanto al trabajo. Ahora en las relaciones que decía, poderte comunicar de una manera efectiva con los diferentes estilos, poder manejar adecuado. A ver, a este le funciona de esta manera, a este tipo de comunicación, al otro, pues de esta manera, no hay que hablarle tan alto, hay que hablarle más empático, ¿no? Y eso te desarrolla, pues, una manera bastante locuaz de poder comunicarte. También resolver los conflictos, que en todo campo de la vida los vamos a tener presentes de una manera constructiva y sobre todo respetuosa. Y como decíamos ya, pues adaptarte pues a esos cambios, mantener la empatía y comprensión hacia las otras personas, pues hacen de esas áreas en nuestra vida, pues que se vayan por lo menos mejorando y manteniendo hasta que ya las puedas controlar e ir como subiendo escalones. claro. Pero por eso, para una persona poderse adaptar a un cambio, primero requiere el darse cuenta Claro. para qué viene ese cambio, qué necesita en ese cambio y luego tener la flexibilidad mental suficiente como para poder entrar en todo ese proceso que te invita al cambio, ¿no? Lo que tú dices, de repente me tengo que formar en algo nuevo porque estoy viendo que en el trabajo pues ya lo que estoy haciendo no funciona, se ha quedado obsoleto, quizás esto en la pareja me tengo que adaptar al cambio. Mi pareja, pues no sé, llevamos 10 años juntos y estamos entrando en una monotonía y entonces ya no está, o mi pareja, ¿no? Bueno, nosotras las mujeres de repente está entrando en una etapa de perimenopausia y entonces nosotras entramos en unos cambios que son súper heavy y entonces Sí. nuestra pareja necesita desarrollar esa flexibilidad como para comprendernos y formarse en el tema y nosotras mismas, Al flexibilidad contrario también, al hombre para le poderlo pasa que no ver. se habla mucho, pero le pasa, ¿eh? Le pasa Claro. y es bonito poder experimentarlo a la vez, ¿no? Que los dos estén pasando por ese proceso, también como que ayuda mucho a esa unión, a ese entendimiento y fortalecer la relación, porque si al contrario es uno que lo está viviendo, el otro lo está sufriendo, mientras que si los dos lo están viviendo, pues es algo muy bonito y maravilloso. Claro, pero pues, para ahí hay que tener esa flexibilidad, porque imagínate una persona con un pensamiento rígido y que tenga una creencia, Ah, sí. esas creencias infantiles de que somos los mismos para toda la vida. O sea, eso es mentira. No, Todos no, estamos cambiando, todos estamos como viviendo situaciones que nos impactan, ¿no? Todos sí, venimos además con una mochilita de situaciones, de emociones, de creencias y de patrones que conforme nos vamos uniendo a otras personas van detonando, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ser flexible con uno mismo, ¿no? Y darse cuenta y decir, creo que esta situación ya en este momento de mi vida
no va más. O creo que esto que estoy haciendo está afectando a esta persona, ¿no? Creo Sí, que necesito reconducir, ¿no? Reconducir esta creencia, reconducir este patrón, reconducir la emoción, ¿no? Llevarme a otro lugar. Y para eso es importante verse, conocerse, ¿no? Y atravesar las experiencias, que fue lo otro que dijiste, que en el momento en que la vida te presenta situaciones, te presenta experiencias, pues en esos momentos es cuando realmente te das cuenta si se te pide tener una adaptación, la sí, situación te está pidiendo una adaptación y qué tan flexible eres para llegar a adaptarte a eso. Y aquí entramos en otra cosa de la que hablaremos en el siguiente capítulo, que es ese aceptar, el poder aceptar incondicionalmente una situación, chica. Eso ya lo yo vamos a hablar en el respiro siguiente. porque es tremendo. Ese, mira, en ese nos vamos a reír un montón porque de verdad que la aceptación radical es un tema. Entonces, claro, para poder aceptar algo, primero necesitamos desarrollar esta capacidad a la flexibilidad, ¿no? El poder Claro, ser flexible, y para ser flexible y para poder aceptar, primero me tengo que dar cuenta, lo que hemos venido hablando, ¿no? En los otros capítulos, me tengo que dar cuenta de que algo me está choqueando. Me tengo que dar cuenta de que mi verdad no es la misma verdad del otro. Me tengo que dar cuenta de que hay emociones que todavía o hay pensamientos que necesitan ponerle foco para que sean transformados o aceptados, que eso es lo que vamos a hablar después, ¿no? claro. Entonces son temas como que van todos relacionados a lo De la mismo, ¿no? mano, sí. Y que van muy vinculados con la salud mental, porque cuando no eres flexible a algo y se te presenta una situación y tú no puedes llevarla en la manera que te están pidiendo que se lleve, no puedes adaptarte, ahí Sí. empiezan estas situaciones de estrés, ¿no? Que nos lleva a la ansiedad, que nos lleva a la depresión, que nos lleva a desarrollar ciertas historias. Ujú. Y por eso es importante el poner foco allí, el poderlo ver, ¿no? Y el tener estas palabritas presentes. Flexibilidad. Claro, y que eso no llega solo, llega pues con un entrenamiento que es el de poder estar tranquilo, a solas contigo mismo. Ya te digo, en la forma que tú lo encuentres, música, dibujo, lectura, algo que te dé esa paz y que desde allí tú puedas reconocer, porque es algo muy bonito, por lo menos así me ha pasado a mí, que te hace como el clic. Estás ahí, de repente te haces el clic, oye, pues mira, y empiezas a relacionar esto, con esto, y ya dices, bueno, pues ahora cobra más sentido, ahora pues ya voy a hacerlo por aquí. Es como cuando vas al médico, oye, no sé, tengo estos síntomas y no sé, me encuentro mal, y el médico, pues obviamente, bueno, ¿qué te pasa tal? Y va sacándote un diagnóstico acorde a lo que tú le estás diciendo. Pues la salud mental es igual, o sea, vas presentando patrones y es el saber, pues reconocer, entender, aceptarte, ese amor propio, sobre todo el amor propio, tener esa bondad contigo mismo que cuesta tanto. A veces, pues a mí me cuesta. Miro al espejo y digo, oye, Sí, no sé, sí, sí, sí. hoy estás Y regular o tal, ¿sabes? ya, Y es complicada esa conversación interna que es sí, tan importante, o que te hace bien o que te hace tanto mal. claro, sí. Y luego eso, está el poder estar en silencio y luego también el poder relacionarte y observar cómo te estás relacionando y desde dónde te estás relacionando. Y esas Sí, situaciones que te van presentando los otros, ¿no? Que puedas observar en esas situaciones cómo te sientes, qué pensamientos vienen, ese diálogo interno que dices tú, sí, ¿no? sí. Qué pensamientos vienen? ¿Cuál es la sensación que tengo? Cómo se coloca mi cuerpo en esa situación? Eso. Entonces,
es un toma y dame, ¿no? Ese equilibrio, ahí es donde hablamos del equilibrio de la balanza. El no me puedo aislar completamente, ni tampoco puedo estar todo el tiempo fuera, ¿no? Porque si estoy todo el tiempo fuera, a veces ni siquiera me doy cuenta de lo que está ocurriendo porque caigo en el piloto automático. Pero si me aíslo completamente, entonces no tengo esas situaciones que me confrontan y que me permiten darme cuenta si tengo que poner un límite, si aquí hay una necesidad que no está siendo cubierta. Si ha surgido una nueva necesidad, si hay una emoción que está apareciendo, un pensamiento, un diálogo que me está llevando a la inflexibilidad. O Sí, el darme cuenta si me estoy adaptando o no me estoy adaptando, o si es, estoy aceptando o no estoy aceptando una situación. es importantísimo y ayer me pasó y me quedé un poco, no sé, como parada, ¿no? Porque era casi la primera vez después de mucho tiempo de que yo no pisaba el centro de Madrid. Mm. Precisamente por eso, como por la gente, por el ruido, por todo lo que para mí implica, ¿no? Por esta situación en la que, a la que pues me encuentro, ¿no? De la agorafobia y tal. Y ayer no estaba tan llena Madrid, ¿no? Pero sí que había gente y yo sentía que caminaban detrás de mí y me ponía muy nerviosa, ¿eh? Y mira, y la gente normal, ¿no? Pero yo me sentía como atacada y agredida y estaba esperando a ver quién, el de El turno que me empujón. fuera a empujar, ¿no? ¿Y surgió el empujón o no surgió? Sí, pero muy leve, ¿eh? He de decirte que muy Ah. leve y que no, eso sí lo manejé bien, ¿no? El que me empuja, digo, pues mira, ha sido leve y no me importa, ¿no? También por la persona que iba a mi lado que me ayudó a decir, pero si no pasa nada, tranquila, disfruta, no sé qué, ¿no? No me dejó caer en ese terror, ¿no? Porque o sea, es que es una cosa que no sé describirlo. Entonces, yo miraba a mi alrededor, me sentía muy nerviosa, como si me persiguieran, como si me vigilaran. Era una situación muy incómoda, pero claro, al escuchar esas palabras dije, pues tienes razón, me voy a abandonar a disfrutar de Madrid, que es precioso. O sea, recordé por qué me gusta estar aquí, por qué me gusta Madrid, de día, de noche, sus luces, sus cosas, y ya ese sentimiento de agobio me Ujú, abandonó. ujú. Pero sí fue, he de reconocer, muy, muy frustrante ese trocito, ¿no? De decir, mira, ya me están siguiendo o de meterme a un espacio muy pequeño con la gente, ¿no? Sé que me toca trabajarlo, pero sé que puedo. Pero te das Sí, cuenta, si no te llevas a ese lugar, no te das cuenta cómo eso sigue es. estando la situación, que ya no es tan intensa, pero bueno, que vas ahí, dices, bueno, sigue habiendo algo, pero por lo Sí, menos ya me permito estos pasitos, ¿no? Y ya de repente no dura tanto, no es con la misma eh, intensidad. Entonces te das eh. cuenta de los avances. Entonces por eso vamos llevando esa balanza poco a poco y poquito a poco entrando en nuestra armonía, cada Sí, uno y lo la expongo armonía porque que es así, o tenga. sea, de esto se trata. Tenemos, Ujú. tenemos con intención de que Bonito. sepas que a todos nos pasa. O sea, que aunque yo tenga ciertos aspectos de mi vida un poco controlados o identificados, que me cuesta más el entorno. Fíjate que yo soy muy de las personas, pero luego eso me cuesta, o Mucho. sea, con los desconocidos, con gente que no sé, me encuentro de esa manera y digo, pues mira, ya sé para irlo manejando. Sé que tengo que salir un poco más Ujú. para que eso ya vaya perdiendo como ese gran valor que tiene, ¿no? Como ese terreno que ha ganado, pero que ya lo pueda manejar en el momento que ya escuchas esa voz tranquilizante. Oye, no pasa nada, disfrutas, gente que tiene el mismo derecho que tú a disfrutar de Madrid. O sea, como cuando lo pones en esa igualdad, fueron palabras de verdad muy bonitas, que me ayudaron en ese momento y digo, pues mira, qué fácil, ¿no? Qué fácil es verlo de esa manera, porque cuando tú estás en esa situación, estás ahí como, y tiendes un poco como a victimizarte, pobrecita de mí, no sé qué, me está pasando esto, y no es tal, ¿no? Sí, bueno, hay con mucha compasión porque es cierto que cuando ese tipo de situaciones, que son situaciones que además se traen de mucho tiempo, es Sí, normal que el sistema nervioso se active y el sistema nervioso autónomo es el que hace que tú te sientas de cierta manera porque se está sintiendo amenazado, ¿no? Entonces sí, sí, el tener a alguien de repente que te esté arropando y que te diga, tranquila, yo estoy aquí.
yo no te voy a dejar, tranquila que yo te voy a proteger. Y sí, todo el mundo tiene, por supuesto que todos tenemos derecho a estar en los mismos lugares porque Claro. vivimos en una sociedad de libertad, ¿no? Pero también es normal que de ti surja eso, ¿no? Entonces uno también con mucha compasión, lo que tú has dicho, aunque yo voy viendo y voy aceptando que esto está en mí, doy esos pasitos hacia adelante para ir poco a poco como generando, ¿no? Esos nuevos caminitos neuronales para que mi cerebro sepa que estas situaciones que antes me estaban causando mucha molestia, mucha incomodidad, incluso dolor, pues ya no está tanto, ¿no? Puedo ir a lugares y quizás yendo acompañada, quizás esta persona que a mí me genera seguridad, si la tengo al lado, pues me ayuda, ¿no? Y ahí es donde está ese poder, ¿no? El No, poder y lo que que me te toca digo del como un clic, todo. que yo soy muy de Ujú. clic, me dijo, es que tienen ellos el mismo derecho que tú. Y ahí cuando yo Ujú. dije, pues es que tiene toda la razón. Ellos tienen el mismo derecho de estar aquí conmigo, de Sí, caminar y de tal. Entonces dije, pues eso claro. quizá, aparte de decir, estoy yo Lo aquí ves. tranquila, pues digo, es que es así. Oye, yo no soy el ombligo del mundo, no Claro, soy, claro. ¿sabes? Ellos Y tienen dije, también el mismo derecho. Tienen el eso mismo es, derecho. eso es. Y Sí, tú eso tienes fue el lo que me derecho dijeron. también de sentirte como te sientes. Ahora, de no dejarte llevar por eso que te Sí. sientes, Ujú. ahí también está un poco el proceso y tu mismo poder, ¿no? Contigo misma, el decir, bueno, me lo respiro profundo, me agarro a esta personita que me está acompañando, que ahí es donde está ese beneficio del entorno y tener Ujú. personas del entorno que para nosotras sean seguras y que nos apoyan y que nos cuidan y nos dicen, venga, cógete de mí que no te va a pasar nada. Juntos vamos a esto, respira profundo y tiremos para adelante y vamos a ver las cosas bonitas que nos está ofreciendo en la ciudad, el momento, tal, teniendo en Tal cuenta cual. eso, que todos somos parte de esto y todos tenemos el mismo derecho de estar aquí y podemos también vincularnos desde esa seguridad, desde esa armonía, aunque a veces pues surjan las cosas y nuestro sistema nervioso, porque no es una cuestión de que te venga a ti un pensamiento, es una cuestión de Claro. que el cuerpo se te pone tenso, de que te estás percibiendo como cierta alerta, aunque no esté Sí. pasando nada. Eso es, estaba en alerta, me decía, pero ¿qué Ujú. te pasa? Yo todo el rato mirando para atrás y Ya, sintiéndome tan incómoda, pero eso era algo que automático, ¿no? O sea, yo sí, no me claro, había dado automático. cuenta hasta que me lo dijo, ¿qué te pasa? Y yo, Claro. pues no sé, oye, pues sí, tienes razón, me di cuenta de que efectivamente estaba en alerta, que me estaba sintiendo incómoda y también hace parte de que te conozca, porque fíjate, si no te conoce, te puede decir, ay, ya estás con la tontería, mira qué pereza no sé qué, sabes, te conoce, te dice la palabra exacta en el momento exacto y oye, para mí ha sido muy tranquilizador que me ha permitido disfrutar del resto del paseo, pues tranquila, sin ya estar Claro. alerta y como tiene que ser, porque el paseo es para eso, para despejar y para disfrutar, no para sentirte nerviosa porque haya tantas personas a tu lado. Claro. Bueno, pues Tansi, yo creo que aquí damos el fin para Eso. entrar en el siguiente tema. Pues muchas Entonces, gracias por nos escuchar. vemos. Venga, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. En el próximo nos vemos, ¿vale? Y seguimos hablando en este caso, enlazándolo con la La aceptación aceptación. radical. Eso.